Son las 9 de la noche y vamos a comenzar la conferencia de esta semana del equipo Azul. Como quedamos la semana pasada, la idea es hablar de omega 3. Aunque las conferencias normalmente van a tratar sobre productos que comercializa el XN como norma general, esta conferencia, al igual que otras muchas, no va a tratar de ningún producto específico de XN, sino que va a tratar de un componente de muchos productos que es necesario conocer porque son súper importantes para la salud. ¿Qué productos son esos? Los productos son los ácidos grasos omega 3. Posiblemente esta conferencia sea de las más complejas que voy a dar, ya que es un tema muy amplio, ya que toca muchísimos factores y hablarlo en media hora es enormemente complicado. Se puede intentar profundizar y entonces corres el riesgo de complicar el tema y aburrir a la gente que se está iniciando en el conocimiento de los omega 3. Puedes intentar no profundizar y entonces corres el riesgo de parecer que hablas de productos mágicos con un montón de funciones pero sin ninguna base científica. En fin, voy a ver cómo consigo en media hora daros unas nociones de lo que son los omega 3 y su importancia en la nutrición, sin ser excesivamente, vamos a llamarlo, profundo en el tema y sin ser tan superficial que parezca un cuento de hadas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar a ver un poquito, como siempre, las fuentes de donde me he informado para poderos contar a vosotros todo el contenido de la charla. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Y vamos a empezar a ver. Mirad, si veis en la pantalla, veréis que en la parte superior, en la parte del navegador, pone www.fao.org. ¿De acuerdo? La FAO es la organización dependiente de las Naciones Unidas que normalmente conlleva todo el tema relacionado con alimentación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, donde invitados por la organización, ¿de acuerdo? Es donde explica el porqué de este estudio que os voy a presentar, ¿vale? Fue a iniciativa de las Naciones Unidas, por lo que se le encargó a la FAO que comenzara a estudiar todo lo que representaba dentro de la salud humana y el papel de las grasas y los aceites. Las grasas y los aceites han tenido una mala imagen o una pobre imagen. Prácticamente lo único que se conocía de las grasas era su función energética, es decir, tú comías grasas para posteriormente poder quemarlas y había dos opciones. Si comías más de las que quemabas, engordabas, si comías menos de las que quemabas, adelgazabas. Bien. Ese papel tan simple de las grasas ha desaparecido totalmente. Hoy se sabe que las grasas tienen una importancia funcional enorme y que nuestra salud depende no solo de la cantidad de grasas que comamos, sino de la calidad y tipología de la grasa que comamos. Este estudio es un estudio muy interesante en donde podéis ver, estos son los temas de estudio, es decir,
los participantes, la composición de las grasas, la tendencia, la elaboración, las relaciones con la salud y obesidad, el cáncer y las grasas alimentarias, por ejemplo, ¿vale? Se han descrito distintos tipos epidemiológicos que pueden incluirse en las categorías de correlaciones internacionales. Vale. Por aquí tenéis un montón de información que merece que merece la pena conocer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y es bastante largo, aquí tenéis para leer bastante tiempo. Aquí tenéis, por ejemplo, el tema de la hipertensión y los accidentes vasculares. Y ahí están multitud de estudios en los que se basan las conclusiones en lo que basan las conclusiones de la FAO. Son muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Pues ahí os lo dejo. Sería depósito de documentos de la FAO, título, grasas y aceites en la nutrición humana. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta ha sido una de la base de datos en donde he ido sacando los datos. Más sitios donde he ido sacando datos. Este es el segundo estudio, ahora os enseñaré el primero, el segundo estudio a nivel mundial de la relación de la alimentación y el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces aquí esos son estudios muy, muy grandes en donde a nivel mundial pues se va viendo cualquier cosa que tenga relación con el cáncer y la nutrición, ¿de acuerdo? Y la verdad que merece la pena leerse, ¿de acuerdo? Hay cientos de estudios y también estudian los mecanismos, todos los mecanismos en cómo la alimentación produce o ayuda a curar el cáncer, ¿de acuerdo? El anterior estudio que no os pude enseñar, ahora vamos a volver a compartir la pantalla, es este. Este es el estudio que antes no os quise enseñar y no se vio. Este está en castellano. Es un poquito más antiguo. Vamos a ampliarlo para que lo veáis, ¿vale? Y lo mismo, es decir, a nivel mundial se van estudiando todos los mecanismos en los que, de la forma de iniciación, cómo se produce el cáncer, carcinógenos del adulto, alteraciones, y qué alimentos generan cáncer, qué alimentos protegen del cáncer. Existen al menos 4 tipos de alteraciones genéticas introducidas por carcinógenos ambientales. La primera es la mutación somática, que entraña el enlace covalente de carcinógenos en ADN. Bueno, ahí podéis ir viendo todo lo que es la relación de la alimentación con el cáncer y sus mecanismos de acción, ¿de acuerdo? Está en castellano y es libre, se puede conseguir a través de internet, ¿vale? Muy bien, vamos a cerrar el PDF y hay otro más que he utilizado que es, que os lo voy a enseñar, que sería este. Que es un documento de la Organización Mundial de la Salud que se llama Dieta, Nutrición y Prevención de las Enfermedades Crónicas, ¿de acuerdo? De la Organización Mundial de la Salud, en concreto en Ginebra, alimentos como combustible, y aquí tenéis los temas: grasas totales, ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, proteínas totales, ¿vale? Y los modelos dietéticos, ¿vale? Pues también es un tema interesante, las enfermedades crónicas que se generan por malos hábitos de alimentación y las indicaciones para poder corregir esos actos. De estos temas he ido sacando un poquito la presentación que vamos a tener hoy. Cerramos aquí y ya nos vamos a ir directamente a la presentación.
Muy bien, creo que ya la tenéis en pantalla y vamos a intentar que esto sea algo divertido y que sea claro y que, aunque no va a ser suficiente, por lo menos sí os abre la puerta a que queráis más información de este tema y bueno, ya espero que pidáis que tengamos más conferencias de los omega 3. Mira, el cuerpo es un sistema homeostático. ¿Esto qué significa? Esto significa que la salud es una cuestión de equilibrio, ¿de acuerdo? Y siempre que existe una función, tiene que haber un control. Por ejemplo, si hay algo que sube la tensión, tiene que haber algo que la baje para que se mantenga un equilibrio a nivel de la tensión. Si hay algo que te excita, que te pone nerviosa, tiene que haber algo que te tranquilice. Si hay algo que te produce acidez, tiene que haber algo que la pare cuando necesitas más ácido para poder hacer la digestión. Si te das un golpe y se produce una inflamación que tiene que destruir el tejido que se ha dañado para volver a reconstruir un tejido, pues tiene que haber algo que inicie esa destrucción mientras hay tejido necrosado o hay tejido dañado, y después tiene que haber algo que la pare y empiece otra vez a reconstruir ese tejido. Siempre todo es una cuestión de equilibrio. Por lo tanto, no podemos hablar, en el caso de las grasas, que es de lo que vamos a hablar hoy, de los ácidos grasos, de ácidos grasos buenos o malos. ¿Por qué? Pues porque los ácidos grasos serán buenos o malos en función a que nosotros mantengamos el equilibrio entre ellos. Si nosotros desequilibramos la ingesta de ácidos grasos y tomamos más ácidos grasos de un tipo que de otro y desequilibramos sus funciones, el problema no es que los ácidos grasos sean buenos o malos, sino que nosotros habremos desequilibrado las funciones que están pendientes o que están determinadas por ese tipo de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Muy bien. Las células tienen que comunicarse unas con otras. Las células, tanto a distancia, el cerebro tiene que comunicarse con el pie para moverlo, como a nivel local. Una célula tiene que saber lo que ocurre en la célula de al lado. Para esto hay una serie de mecanismos que pueden ser el sistema nervioso, el sistema endocrino y algunos más. Pero vamos a centrarnos en este segundo sistema, en el sistema endocrino. Dentro de las hormonas, existen unas hormonas que se llaman paracrinas, que son hormonas que sirven para que una célula se comunique por algún producto químico con la célula que tiene al lado. Y otra comunicación también local que se llama autocrina, que es una célula que se envía un mensaje a sí misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver este esquema. Aquí tenéis una célula que pone célula endocrina. ¿Qué es una célula endocrina? Una célula endocrina es una célula que es esta de aquí. Vamos a poner algo que se vea un poquito mejor. Está intentando cambiar el... No, pues, muy bien. Pues aquí tengo la célula endocrina, produce una hormona. Esta hormona pasa al sistema circulatorio y del sistema circulatorio va a otra célula. Esa sería una hormona endocrina. Por ejemplo, tiroides. Se produce en la glándula tiroidea la hormona tiroidea que sale a sangre y actúa a nivel de todo el organismo. Aquí tenéis una célula que produce una hormona que actúa en la célula de al lado. Esa se llama señalización paracrina. Actúa muy cerquita de donde se origina. Y aquí tenéis otro sistema de señalización que se llama autocrina. Sale de la célula y va a la misma célula a un receptor. Y aquí tenéis una señalización intracrina. Va de dentro de la célula a otra parte de la célula, no sale de ella. ¿De acuerdo? Fundamentalmente hoy vamos a hablar de estas dos, de la señalización paracrina y autocrina. ¿Vale? Muy bien. Aquí unos ejemplos más ejemplos de lo que es la
la comunicación endocrina, donde aquí tienes la insulina como hormona que es regulada por la glucosa de la sangre, los mastocitos que secretan histamina cuando hay, por ejemplo, una reacción alérgica, sería una reacción paracrina, y las prostaglandinas, que son paracrinas o autocrinas porque tienen un feedback positivo, es decir, cuando ellas mismas se autorregulan, cuando hay suficientes prostaglandinas, la célula se autoseñala y deja de producir. Muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en la madre del cordero, las grasas. ¿Qué son las grasas? ¿Qué tipo de grasas tenemos? ¿Para qué sirven las grasas? Muy bien, hemos dicho que la función energética en este momento no la vamos a tocar, que vamos a tocar el resto de las funciones y, curiosamente, las grasas son los principios de donde se generan multitud de hormonas que tienen multitud de funciones para controlar nuestro sistema inmunológico, para controlar nuestra tensión arterial, nuestra vasodilatación, nuestra broncoconstricción, etcétera, etcétera. Mirad, hoy en día tenéis multitud de niños que tienen asma, que tienen bronquitis, que tienen dermatitis, que tienen rinitis, e incluso niños que tienen enfermedades inflamatorias del intestino, como puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa inclusive. Muy bien. Pues todas las hormonas que regulan esos procesos son derivadas de grasas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de grasas son las grasas más frecuentes en el organismo? Las grasas que son unas grasas que se llaman triglicéridos, que están formadas por una molécula de glicerol, que es un alcohol, y 3 moléculas de ácido graso. No os preocupéis de intentar aprenderos la forma, simplemente captar la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo más importante de estos ácidos grasos y de estos fosfolípidos, que son la unión de una grasa con un grupo fosfato, que forman parte de las membranas celulares y modulan su actividad? Vamos a ver. Esto sí que os lo tenéis que aprender de memoria y además grabároslo a fuego. Las membranas de todas vuestras células están hechas de grasa, de unos tipos especial de grasa que se une a una molécula de fosfato, se llama fosfolípido, y forman una estructura que es así. Mirad, estos palitos de aquí serían las grasas y estas bolitas de aquí serían los grupos fosfato. ¿De acuerdo? Si vosotros veis, este es el exterior celular, pues serían todo fosfatos. Y si por aquí veis, está el interior celular, que también son fosfatos. Y en medio estarían las grasas, que veis cuelgan del fosfato por aquí y cuelgan del fosfato por acá. Muy bien. ¿Qué se consigue con esa capa, que es una capa bilipídica, o sea, que tiene una molécula de fosfolípido por aquí y otra molécula de fosfolípido por aquí? Pues que el agua del interior de la célula no pueda salir y el agua del exterior de la célula no pueda entrar, porque las grasas lógicamente rechazan el agua. Y de esa forma nosotros podemos hacer un balón, una pelota, que tiene esa membrana y que es la célula. Pero fijaos la importancia de esta constitución. Cualquier función de membrana va a estar afectada por el tipo de grasa que haga esta membrana. Y segundo tema que os tenéis que meter a fuego en la frente. La dieta es la que regula los tipos de grasa con las que nosotros hacemos nuestras membranas. Es decir, si nosotros tomamos un tipo de grasa, al cabo de unas horas podremos encontrar ese tipo de grasa en las membranas celulares. Hay una serie de estudios muy interesantes sobre la velocidad con que esto ocurre
Y cuando alguien tiene un cáncer de colon y toma un determinado tipo de fosfolípido y se hace posteriormente una biopsia al cabo de un par de horas, ya están esos fosfolípidos en la membrana celular, es decir, la capacidad que tienen las células de captar esas grasas para constituir su membrana es enorme. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues como todo, hemos dicho que tiene que habrá un tipo de grasas que generen un tipo de funciones y un tipo de grasas que generen las funciones opuestas para que todas las funciones de membrana que dependan de grasa tengan su equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Vais a aprender un segundo porque le voy a preguntar a Cristóbal si lo que estoy hablando se está entendiendo o no. Bueno, me dice que sí. Así que vamos a continuar. Esto anima. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis vuestra membrana celular y su composición gástrica. Muy bien. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es un ácido graso que esterifica una molécula de colesterol y hace un éster del colesterol. Es importante el colesterol, muy importante. El colesterol da rigidez a las membranas celulares y de él se forman hormonas esteroideas, que son en gran parte todas las hormonas que tienen que ver con nuestra capacidad sexual. Se hacen los ácidos biliares, se hace la vitamina D, en fin, tiene unas funciones muy importantes. Por eso tiene que estar en una cantidad concreta y determinada. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué tipos de ácidos grasos hay. Todo el mundo sabe que hay una serie de ácidos grasos que se llaman saturados. Otra serie de ácidos grasos que se llama monoinsaturados. Y otra serie de ácidos grasos que se llaman poliinsaturados. ¿De acuerdo? En teoría, los ácidos saturados son ácidos que no tienen ningún doble enlace. Los ácidos monoinsaturados son ácidos grasos que tienen un doble enlace, como el aceite de oliva, y los ácidos grasos poliinsaturados son ácidos grasos que tienen más de un doble enlace. Muy bien. Ya os enseñaré lo que son los dobles enlaces. Vale. Pues dentro de la familia de los poliinsaturados, hay una familia que se llama omega 3 y hay otra familia que se llama omega 6. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una familia que se llama omega 3 y otra familia que se llama omega 6. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta familia de los omega 3 y omega 6? Pues que tienen funciones contrapuestas. Son precisamente las dos familias que van a hacer que cuando una de ellas estimule una función, la otra pueda equilibrarla. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer el omega 9? Es una grasa, en principio, que ayuda a equilibrar las otras, pero no vamos a entrar ahí hoy. Mirad, ¿qué son los dobles enlaces? Los dobles enlaces son esto que tiene aquí la molécula. ¿Veis aquí? Hay como dos rayitas y aquí dos rayitas. Es como si yo me abrazara a una persona que tengo al lado, cogiéndole sus dos manos con mis dos manos. ¿Vale? Sería un doble enlace entre las dos personas. Un enlace simple sería si yo cojo a la persona que tengo al lado con una sola mano. ¿De acuerdo? Pues ¿qué significa omega 6? Significa que yo tengo un ácido graso que en el carbono 6, más cercano al grupo metilo, tiene su primer doble enlace. ¿Qué significa omega 3? Que lo vamos a ver ahora mismo. Pues que yo tengo un ácido graso que en el carbono 3, más cercano al grupo metilo, tiene su primer doble enlace. ¿De acuerdo? Vamos a ir hacia eso. ¿Qué ácido del grupo omega 6 es muy importante? El ácido linoleico. ¿Qué otro ácido graso es muy importante? El ácido araquidónico. ¿Qué ácidos grasos son muy importantes dentro del grupo omega 3? El ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA.
¿Qué importancia tienen todos estos ácidos grasos? El ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido que tú no puedes fabricar. Te lo tienes que comer si lo quieres tener. No hay ninguna otra opción. O lo tomas o no lo tienes. ¿Qué ocurre con los ácidos grasos omega 3, alfa-linolénico, eicosapentaenoico y docosahexaenoico? Pues que en cabecera, lo mismo, te lo tienes que comer si lo quieres tener y si no, no tienes omega 3. Estos puedes tomarlos directamente del pescado, pero si tomas este producirías por menos parte de ellos porque son parte de su familia. Pero este en concreto o lo tomas o simplemente no lo tienes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es recomendable tomarlo. Perfecto, pues ya tenemos las dos familias. El que sean esenciales, ¿qué implica? Implica que tenemos que tomar los dos tipos de aceite en nuestra alimentación y los dos los tenemos que tomar de una forma equilibrada, porque si no los tomamos de una forma equilibrada, estarán muy exaltadas las funciones que dependan de un tipo y muy deprimidas las funciones que dependan del otro. Y esta idea es vital, ¿de acuerdo? Nosotros estos ácidos grasos los tenemos que equilibrar a través de la dieta, no hay otra forma. Voy a pasar varias diapositivas, ahora volveremos otra vez a estas, porque quiero que veáis una diapositiva que es esta. Esta diapositiva que parece un tanto compleja son las funciones que tienen los ácidos grasos derivados, o sea, los derivados de no los ácidos grasos, sí, los derivados del ácido araquidónico, ¿vale? Y aquí veis, aunque se ve pequeñito, que pone AINE, aspirina, indometacina, ibuprofeno, glucocorticoides, dexametasona, inhibidores de la COX-2, celecoxib, antagonistas de los leucotrienos, montelukast y cefirlukast. Por aquí, una serie de nombres raros de medicamentos que seguro que al que tiene asma le suena el Singulair o el montelukast, a todos nos suena la aspirina, la indometacina, a todo el mundo le suena la dexametasona o los glucocorticoides. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que este ácido araquidónico tiene la capacidad de inflamar y nosotros tenemos la capacidad de hacer que nos deje de inflamar utilizando un antiinflamatorio, como por ejemplo puede ser la aspirina o el ibuprofeno, que actuará aquí, a nivel de la COX-1 y COX-2. O podemos utilizar un corticoide que actuará aquí, pero que actuará también aquí, en el principio de esta cadena. Y fijaros ahora lo siguiente. Cuando yo le doy a alguien un corticoide, ¿qué evito? Evito toda la cadena completa. Evito que se inflame, evito que tenga broncoespasmo, evito que se inflame el pulmón, evito X cosas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? O sea, es decir, que lo evito a consta de unos efectos secundarios muy importantes de los corticoides. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para no tener efectos secundarios, ¿qué hago? Pues divido los medicamentos. Entonces, cuando un niño tiene asma, le doy un medicamento que solo inhibe unos receptores que se llaman leucotrienos a nivel del pulmón. Cuando alguien tiene un codo inflamado, pues se da un golpe, le doy un ibuprofeno que solo actúa a nivel del tejido dañado, en teoría, porque todo tiene sus efectos secundarios. Vale. Y de esa forma, pues yo le puedo ir dando medicamentos en función a qué quiero inhibir de todo el montón de funciones que tiene el ácido araquidónico. Y ahora mi pregunta es, ¿no sería más sensato, en vez de darle 18 medicamentos, equilibrar los omega 3 y lo equilibro todo a la vez? ¿Me entendéis la pregunta? Yo puedo tener a un niño aquí que le voy a dar un medicamento para el asma, un medicamento para la dermatitis, un medicamento para la bronquitis, un medicamento...
pero no le voy a cambiar la alimentación. No tiene lógica. Porque si yo le cambiara la alimentación, estaría ayudando a que la parte fisiológica del organismo que trata de regular al ácido araquidónico lo hiciera sin necesidad de ningún medicamento, ¿vale? Pues el ácido araquidónico, ¿os acordáis que era un omega 6? ¿Cuál era el que tenía la función opuesta? El omega 3. Es decir, yo puedo tratar todas esas enfermedades sin necesidad de darle 20 medicamentos distintos al niño y la cremita y tal, dándole simplemente una cosa: omega 3 en su dieta. Y el organismo ya se encargará de generar los leucotrienios, las prostaglandinas, los trombosanos correspondientes para poder contrarrestar todos los que genera el ácido araquidónico. Voy a volver a preguntarle a Cristóbal si me estoy explicando o no. ¿Me estoy explicando, Cristóbal? Cristóbal dice que sí. Esto es súper importante. Es súper importante porque no tiene lógica de ningún tipo el dar 7 medicamentos a una persona para bloquear 7 funciones del ácido araquidónico cuando realmente lo único que tendríamos que es que disminuir los omega 6 de su dieta y aumentar los omega 3. Y tendríamos controladas un montón de enfermedades sin necesidad de tales cantidades de medicación que tienen muchísimos efectos secundarios. Y ahora vamos a volver hacia atrás para ver esto un poquito más despacio. ¿De acuerdo? Bueno. Estábamos aquí y decíamos, existen unos omega 6, que es el ácido linoleico, que termina formando el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico a su vez forma un montón de cosas que tienen un montón de funciones. Y tenemos un ácido graso omega 3, que es ácido alfa-linolénico, que se transforma al final en distintos ácidos grasos, los más importantes, el eicosapentaenoico, EPA, y el docosahexaenoico, DHA, que tienen las funciones contrarias a los omega 6. Muy bien. Son ácidos esenciales y por lo tanto se obtienen a partir de la dieta. Los tenemos que comer. Son ácidos grasos poliinsaturados y se almacenan en forma de glicerofosfolípidos que pasan a formar parte de las membranas celulares y por lo tanto son muy importantes para poder mantener nuestras células sanas. Y si nuestras células están sanas, nosotros estamos sanos. Si nuestras células no están sanas, nosotros no podemos estar sanos. ¿Vale? Con los estímulos adecuados, los glicerofosfolípidos se hidrolizan para obtener los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo el araquidónico. Muy bien, vamos allá. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace a través de unas enzimas que desaturan el ácido linoleico para transformarlo en gamma-linoleico, para transformarlo en dip-homo-linolénico y para transformarlo en araquidónico. Olvidados del tema. Pasa a araquidónico y aquí vemos nuestro amigo el omega 3 y veis que tiene una cadena similar, una desaturación, una elongación. ¿Qué ocurre? Que son competitivos, son las mismas enzimas las que hacen que uno y otro se desaturen y lleguen a formar ácido araquidónico en el caso de los omega 6, ácido EPA y DHA en el caso del omega 3. Si yo tengo bastante cantidad de omega 3, podré competir con los omega 6, pero si yo tengo muy poca cantidad de omega 3, no podré competir con los omega 6. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí los productos, un resumen de todos los productos que hemos visto antes en la diapositiva más grande, de la COS1, la prostaglandina 2, la prostaglandina H2, etcétera, los trombosanos, los leucotrienos, que me produce el ácido araquidónico, y tengo, ¿ves? Una serie de prostaglandinas vía COS1, COS2, una serie de leucotrienos vía lipoxigenasa, que son contrarios en su función a los del ácido araquidónico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues ver que mis niveles de ácido araquidónico son los que tienen que ser comparados con los de eicosapentaenoico o docosahexaenoico. Es decir, que la ingesta de omega 6 sea equilibrada con la ingesta de omega
3. Y no necesitaré tropecientos medicamentos para equilibrar todas estas sustancias. Bien. Las prostaglandinas, trombosanos, prostaciclinas se relacionan con funciones secretoras, digestivas, reproductoras y circulatorias. Los leucocitonios y las liposinas intervienen en las respuestas alérgicas. Ir pensando un poco en vuestros niños, en los asmas, las alergias, las intolerancias alimentarias y todas estas historias que ahora son tan enormemente frecuentes. Todo esto se regula aquí. Los eicosanoides producidos a partir de los ácidos grasos omega 6 de la serie 2 y 4 son más activos que los de la serie 3. La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados más importante es el balance entre la cantidad de 6 y la cantidad de 3, que debe ser inferior a 10,1, es decir, no tomar nunca más de 10 moléculas de omega 6 por cada una de omega 3. Perfecto. Y yo diría más, por lo menos 5,1, incluso menos, ¿sí? En la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es la siguiente. Mirad, nuestra abuela tomaba un aceite, que era el aceite de oliva, que es un omega 9, ni es 6 ni es 3. Y después la única grasa que tomaba era la del cochino cuando tenían para hacer los cocidos. Y esta historia terminó. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 70 años? Que hemos introducido un montón de aceites que nunca habíamos comido, muy ricos en omega 6, como puede ser el girasol, como puede ser el maíz, como puede ser el aceite de lo que tú quieras. El girasol es el más conocido, pero bueno. Son todos ricos en omega 6, muy ricos en omega 6. Y además hemos creado margarinas, hemos creado bollería, hemos creado cantidad de productos que utilizan estos ácidos grasos omega 6 en su composición. ¿Cuál era la relación entre omega 6 y omega 3 de nuestra abuela? Pues 3,1 o similar. ¿Cuál es la nuestra? 21, 31 en países como Estados Unidos donde se toma muchísima bollería. Pero nosotros, que somos siempre muy chulos, los estamos alcanzando a la velocidad del rey. Y ahora mismo hay zonas de España en donde los niños alcanzan unas proporciones de 31 con absoluta tranquilidad a base de tomar donuts, bollería, etcétera, etcétera. Y no tomar pescado así los maten, que es el sitio donde podemos encontrar más omega 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Los ácidos grasos omega 3 van a tener una acción antiinflamatoria, van a tener una acción antitumoral, van a tener una acción sobre el sistema cardiovascular, disminuyendo la agregación plaquetaria y haciendo que la circulación funcione mejor, y son muy importantes durante la gestación y la lactancia. En gran parte que son los que forman gran parte de las membranas neuronales, por lo tanto va a hacer que el niño tenga un desarrollo neurológico más normal y un desarrollo de la retina también más normal. Tiene un efecto antitrombótico, tiene un efecto sobre la composición lipídica, bajando el colesterol malo, de alguna forma, inhibe la formación de placa de ateroma, previene la formación de arritmias. ¿Cómo lo hacen? Pues como veíamos aquí, no voy a enrollarme mucho, consiguiendo un equilibrio entre los distintos tipos de tromboxano, los distintos tipos de prostaglandinas. Aquí os estoy poniendo una serie de estudios donde justifican un poco la prevención de arritmias, donde justifican un poco la inhibición de la placa de ateroma, donde justifican los efectos sobre la composición lipídica, donde justifican las funciones que tienen estos ácidos grasos durante la infancia. Lo estoy pasando muy rápido porque vamos un poco justo de tiempo. Y aquí estamos en la diapositiva que acabábamos de ver, en donde veíamos la cantidad de funciones distintas que tienen los derivados de ácido araquidónico y cómo si intentamos controlar todas estas funciones a base de medicación vamos a terminar locos con 18 medicamentos, cuando lo sensato y lo lógico sería primero normalizar la ingesta de omega 3 y posteriormente si hace falta tomar la medicación que se precise, pero no al revés. Muy bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el tanto por ciento de energía no supere en grasas saturadas el 7-9%, en monoinsaturadas sea siempre superior al 15%, ahora les explicaré cómo, y en poliinsaturados
omega 3, omega 6 sea siempre superior al 7 y la relación sea de 10, 1, 5, 1 máximo. Muy bien. Vamos a ver. Esto es la evolución. Nuestra abuela se hinchaba de aceite de oliva, nosotros cada vez menos. Otros aceites que se introdujeron sobre estas fechas, pues ahora han barrido y son los grandes culpables de los problemas que tenemos ahora mismo a nivel del exceso de omega 6 de nuestra dieta, fundamentalmente girasol y maíz. La manteca, antes se comía mucho, ahora se come menos, pero la hemos sustituido por mantequilla, que es una grasa saturada, pero la manteca, y por margarina, que es un engendro infame que no se debería comer nunca, que es un ácido graso saturado artificialmente. Era un poliinsaturado que nosotros saturamos y hidrogenamos. Es algo realmente estúpido. Vale. Esto serían las cadenas de competencia, que no las vamos a ver. Y esto sería un poquito el cómo la mayoría de las muertes por enfermedad, cáncer o enfermedades vasculares o enfermedades del aparato respiratorio se podían prevenir si nosotros fuéramos capaces de ajustar bien el equilibrio entre omega 3 y omega 6, por lo menos en gran parte. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver un poquito qué alimentos tienen omega 6, qué alimentos tienen omega 3 y cómo equilibrar nuestra dieta. Vamos a ver. Los alimentos que tienen omega 6 son casi todos los aceites que usamos normalmente, girasol, soja, aunque tenga también omega 3 la soja, pero tiene más omega 6 que 3. Y la mayoría de los aceites que utiliza la industria, ¿de acuerdo? Tanto para hacer margarinas, como para hacer bollería, como para hacer lo que sea. ¿De acuerdo? Y aunque se diga que tiene un origen vegetal, no significa que sean saludables, o que sean saludables por lo menos en la proporción que nosotros la estamos utilizando. ¿De acuerdo? ¿Qué productos tienen omega 3? Los aceites de pescado azul. Por lo tanto, el boquerón, la caballa, la sardina, el arenque, el jurel, todos los pescados azules son pescados que nos ayudan a subir nuestro omega 3. ¿Qué características tienen que tener esos pescados? Que tienen que ser pescados criados, que no sean criados en piscifactoría, en donde no se les alimenta a base de pienso, porque los peces no producen ese omega 3, lo captan del plancton, ¿de acuerdo? Que es el sitio donde se produce la mayoría de ese omega 3. Si su alimentación no es adecuada, tampoco van a tener gran cantidad de omega 3 en su composición. Y es mejor que sean de zonas frías, porque cuanto más fría es la zona, más necesidad de grasa omega 3 tienen para mantener las células líquidas. ¿De acuerdo? Entonces, pescados azules de zonas frías. Es el pescado ideal. Y en nuestro caso, el pescado de toda la vida de Dios, el boquerón, la caballa, la sardina. ¿De acuerdo? El arenque, etc. Eso es algo que debería estar en nuestra dieta al menos 2-3 veces en semana, si no más. Segundo tema. Deberíamos reducir todo lo que sea bollería industrial, que está llena de aceites del grupo omega 6, para que la desproporción no sea tan grande, y utilizar aceite de oliva, que es un omega 9 y que no desequilibra uno de los otros, y tiene una serie de características que hoy no da tiempo a hablar, pero que son enormemente saludables. ¿De acuerdo? Los frutos secos, los frutos secos me refiero a las nueces, las almendras, no a los cacahuetes. Frutos secos de árbol, los que se cogen son normalmente ricos en omega 3. Hay una serie de semillas como la semilla de lino o la semilla de chía que recomiendo fehacientemente, que son muy ricas en omega 3. Son productos vegetales, además tienen muchísima
fibra y se deberían introducir como complemento en nuestra dieta. Las algas en general son ricas en omega 3 como norma general. Y hablaremos de ello más específicamente, porque tampoco quiero haceros una lista más larga, porque ya veis, ya os he dado muchísimos datos y no quiero liaros más la cabeza. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando y solo quiero poner aquí un resumen. Mirad, los beneficios del aceite de oliva serían: desciende el colesterol HDL, desciende la oxidación de las LDL, disminuye la lesión del monocito, bueno, aumenta la sensibilidad a la insulina para aquellos que tienen diabetes tipo 2, disminuye la infección. Los omega 3 inhiben el crecimiento de la placa de ateroma, previenen la trombosis, aumenta la dilatación arterial, disminuye la presión arterial, previene la parada cardíaca. Y son antiinflamatorios y, lo hablaremos en su momento, son muy anticancerígenos, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente quiero comentaros lo siguiente. Los estudios epidemiológicos, que constituyen fundamentalmente la base más importante para identificar la relación causal entre los nutrientes y el cáncer, establecen una correlación muy significativa entre la ingesta excesiva de ácidos grasos saturados y de alcohol y la disminución de fibras dietéticas y antioxidantes con el aumento de la incidencia de cáncer, ¿de acuerdo? Y hay un montón de estudios ya, que los veremos otro día, porque hoy no da tiempo, en donde se puede ver cómo los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, la de cadena larga, el 25 omega 3 y el 22,6 omega 3, son particularmente importantes y son muy activos, tanto en la prevención como en el tratamiento, ya que ayudan a que se pueda superar un cáncer, porque hacen que la quimioterapia sea mucho más eficaz. En su momento lo hablaremos. Pero es muy importante que este tema lo tengáis claro. La presentación le quedan todavía 5 diapositivas que vamos a ver muy rápido y vamos a terminar para dar tiempo a hacer alguna pregunta. Los ácidos grasos inhiben la inflamación. En la nutrición infantil son muy importantes. En el embarazo y la lactancia, etc. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si... Pues nada, espero que os haya gustado el tema. No lo sé, pero es un tema sumamente importante. Bueno, vamos a ver. En vista de que parece que os ha quedado todo muy claro, cosa de la que yo me alegro, quiero comentaros lo siguiente. En principio, la charla de hoy es el inicio, es decir, de charlas para hablar en general de salud. Y un tema súper importante, indiscutiblemente, es el tema de conocer qué son los omega 3 y utilizarlos. Luego habrá que ver en qué productos hay omega 3, qué tipo de algas, qué tipo de semillas, etcétera, etcétera. Pero es súper importante porque ya os digo, o sea, todas las células en su composición, en su membrana, utilizan los ácidos grasos que van a marcar la mayoría de las funciones de nutrición, de respiración, de comunicación de la célula. Y si están desequilibrados, olvidaros, es imposible que tengáis un sistema saludable. Y no solo es imposible que tengáis un sistema saludable, sino que empezaréis a tomar medicación para intentar equilibrar las funciones que son imposibles de equilibrar si no tenéis la base de estos alimentos. Bueno, el próximo día vamos a tener la charla un poquito más estructurada. Hablaremos de un par de productos que tenemos en DXN, pero en principio se llama, os lo voy a lo tengo aquí, la caja Microbici, que es un compuesto que tiene distintas cosas y que, bueno, tiene zaragatona, shiitake, etcétera, y que sirve como complemento para las personas que tienen estreñimiento, como complemento para las personas que quieren hacer una dieta de adelgazamiento,
para sustituir una comida y hablaremos de ese producto, de lo que es la zanagatona, de lo que es el shiitake, de lo que es un poquito lo que tiene ese producto. Y si queréis hacerme preguntas para que las pueda responder durante la charla, hay el correo electrónico de Algorazul es muy fácil, es algorazul@gmail.com. Podéis mandar las preguntas a lo largo de la semana y os las podré responder al final de la semana. Si queréis algún tipo de ayuda que no tiene nada que ver con el tema de conocimiento de productos, sino que tenga que ver con el tema de desarrollo de negocios, de la misma forma, podéis mandar un correo a Algorazul. Si en un momento determinado tenéis la capacidad de organizar una charla, tenéis la capacidad de organizar una charla con un grupo importante de personas, de más de 20 o similar en algún sitio, y queréis que Cristóbal y yo vayamos a darla, pues lo mismo, lo podéis solicitar a través del correo. Me preguntan si la aspirina tiene omega 3. Sí, la aspirina tiene omega 3. Ya lo vemos de todas las algas y de las proporciones que tiene. Pero no, sí tiene omega 3. ¿Vale? Bueno, pues llevamos los 3/4 horas de rigor y en principio no espero que no haya sido demasiado liosa la charla y por lo menos os sirva de introducción. Haciendo un resumen importante no puede haber equilibrio entre las funciones de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 si no la tenéis el equilibrio en la dieta, ¿de acuerdo? Porque ambos ácidos grasos, los cabeceras de la familia ácidos grasos, son esenciales, es decir, no los podemos fabricar, necesitamos comerlos y evidentemente los tenemos que comer en una proporción lógica. Yo recomiendo nunca más de 5 de omega 6 por 1 de omega 3 y si es menor, mejor. Es difícil hoy en día en la dieta actual poder equilibrarlo y normalmente se tiene que hacer a base de complementos porque tenemos muchísimos productos con omega 6. En general, casi todos los productos industriales están llenos de omega 6 y por lo tanto normalmente tenemos que complementar nuestra dieta. Pero hay que hacer ese esfuerzo, es decir, de reducir la ingesta de omega 6 e intentar incrementar la de omega 3 para llegar a esas proporciones que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si no, es prácticamente imposible que tú controles las enfermedades como el asma, como las dermatitis, como la rinitis, como la psoriasis, como la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerosa, incluso como el cáncer, en donde el componente inflamatorio es muy importante y el componente inflamatorio va a depender de los mediadores que se generan de estos ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Si os ha parecido demasiado pesado, plomo o lo que sea, decírmelo para que yo pueda ir ajustando la charla. La charla la próxima semana será el martes a las 9. El jueves tendremos conferencia aquí en el chiringuito donde yo trabajo y el sábado iremos a Sanlúcar, donde la Hermandad de la Virgen del Rocío de Sanlúcar. Quiero comentaros lo siguiente. Hay una página que es ganocafedxn.info, repito, ganocafedxn.info, que os va a llevar a una página de Google, ¿vale? En esa página de Google tenéis una serie de enlaces que os pueden ser muy útiles, como por ejemplo el enlace al canal de YouTube en donde se graban estos hangouts. Tenéis también un enlace a un calendario en donde iremos poniendo los eventos que vayamos a organizar. Tenéis un enlace al kit de inicio, donde tenéis listas de precios y una serie de ayudas para las personas que comencéis el negocio. Y también tenéis enlaces para en las páginas oficiales de DXN. Recuerdo que Carmen me dice que la charla está interesante
y que ha estado muy bien. Pues yo me alegro, Carmen, que te haya gustado. Además, anima que te digan que está bien, porque es difícil prepararlo, que no sabes si te vas a pasar o no vas a llegar. En fin, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta ahora.